Buenas noches, señor tutor y compañeros de grupo colaborativo de microelectrónica, fase 3, aplicación de dispositivos lógicos programables. Este trabajo es presentado por el compañero Alexander Villamil Poveda, Josué Peña, Hugo Ernesto Molina y John Alexander Zapata. A continuación realizaremos una breve explicación solicitada de la realización del trabajo en la actividad fase 3. Vamos a analizar parte del desarrollo del trabajo, el cual es presentado al señor tutor Néstor Javier Rodríguez. Presentamos dentro del desarrollo de la actividad la fase 3, creación del libro de Calameo sobre la aplicación de dispositivos lógicos programables y la creación del circuito integrado correspondiente a la etapa 2 del caso de estudio. A continuación podemos ver el URL del libro diseñado en Calameo y también el blog en Wix. El respectivo link lo anexamos en el trabajo. Etapa 2, caso de estudio, etapa 2, fase 3, que es lo solicitado en la guía de la actividad. Entonces dice el caso que los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrá un sensor de grados de estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio de distinto radio y 2 LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio y temperatura de advertencia. Para poder comenzar en el diseño de circuito integrado se ha diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Entonces esta tablita que podemos ver acá, observar, nos la dan en la guía de la actividad. Tenemos el sensor de temperatura representado en grados centígrados, el ventilador número 1, ventilador número 2, el LED de temperatura, el LED de temperatura de advertencia. Estos 4 componentes junto con el sensor de temperatura estarán representados en nuestro diseño de simulación DSCH3 y Microwin Layout. Utilizando el foro de trabajo fase 3 y teniendo en cuenta el caso de estudio, el grupo de trabajo colaborativo diseñará y desarrollará la segunda etapa del caso de estudio. Entonces, como podemos observar aquí, se deberá diseñar un circuito integrado en primera instancia, la simulación, utilizando DSCH y luego generar el layout en Microwin, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Continuamos con la revisión y explicación de nuestro trabajo. Dice, según lo consolidado por nuestros compañeros en sus diferentes aportes, para el desarrollo de este caso se tendrán en cuenta los circuitos hechos solo con compuertas lógicas tales como AND, OR, SOR, NOT, NOR, XOR, etc. Estas son las herramientas que se darán para poder dar solución a esta unidad. Con esto vienen las reglas de álgebra booleana como se muestra en la siguiente figura. Entonces, como podemos observar acá en esta figura, las diferentes compuertas
que utilizamos, nos valdremos del uso de los mapas de Karnaugh, muy utilizados en cursos anteriores, como lo podemos observar acá, los cuales son muy útiles a la hora de poder hacer una reducción de álgebra booleana. Los mapas de Karnaugh es un método gráfico que se utiliza para simplificar una ecuación, para convertir una tabla de verdad a circuito lógico correspondiente en un proceso simple y ordenado. Observamos los ejemplos del diseño de los mapas de Karnaugh y entramos a la parte del análisis de la tabla de verdad para F1, que quiere decir ventilador 1. Tenemos nuestra tabla entonces, nuestros bits representados en temperatura, nuestra gráfica, nuestra ecuación booleana. Este análisis fue planteado para el ventilador número 2, tabla de verdad para el LED de temperatura promedio, tabla de verdad para el LED de temperatura de advertencia. Teniendo en cuenta el análisis anterior, formamos una sola tabla, como lo podemos observar acá. Sensor de temperatura en grados centígrados va de 10 a 60. Estados de entrada, circuito digital diseñado. Tenemos nuestras entradas lógicas en esta parte de acá, las cuales serán representadas mediante la simulación en el programa DCSH3 y MicroWin Layout. Tenemos la simulación en DSCH3, como lo podemos observar acá, compañeros y señor tutor. Voy a hacer un acercamiento del diseño del circuito mediante el simulador. Otra simulación del circuito. Al accionar el botón de play o simular, el cual tenemos acá en esta parte. Simulación del layout de MicroWin, como lo podemos observar acá. A continuación, nos iremos a la parte de los simuladores. Para este caso, voy a ingresar a mi simulación, la cual tengo acá, como la pueden ver, señor tutor. El diseño del circuito mediante el programa de SSH3. Vamos a disminuir un poco acá la imagen para poderlo observar todo. Tenemos para este caso y teniendo en cuenta el diseño del trabajo, la tabla, la cual nos representa los valores para ejecutar el diseño del circuito. Vamos a darle simular al presente circuito. Como podemos observar, empieza la simulación. Voy a hacer dos ejemplos relacionados con la tabla. Decimos que si tenemos
10 grados de temperatura, tenemos unos valores binarios de 0, 0, 0 y 0. Como podemos observar aquí, la tabla que se nos da para el desarrollo de la investigación a una temperatura de 10 grados centígrados, estados de entrada, circuito digital 0, 0, 0, 0. Eso lo podemos corroborar mediante la simulación. Nuevamente voy a abrir la simulación. Podemos observar que el ventilador número 1 se encuentra en 0, el ventilador número 2 se encuentra en 0, el LED de temperatura se encuentra en 0 y el panel de techo abierto se encuentra en 0. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nuevamente abrimos el trabajo. Escogeremos la temperatura de 40 grados. Vemos los valores en la tabla realizada. 1, 1, 0. Lo que nos muestra en la simulación. Abrimos nuestra simulación. Procedemos a obturar 1, 1, 0, 0, lo cual, comparando el diseño del trabajo, 40 grados de temperatura, tenemos como resultado que el ventilador número 1 se encuentra apagado, como podemos ver acá en la simulación. El ventilador número 2 se encuentra apagado también. Y el LED de temperatura promedio se encuentra encendido. Como podemos observar, nos muestra 1. Observamos la simulación. Qué pena. Vemos acá el LED de temperatura promedio encendido y el LED de panel de techo abierto se encuentra también encendido. Entonces corroboramos con esto la explicación de la tabla junto con los valores. Continuando con el diseño del trabajo colaborativo, tenemos, como ya les había dicho, la simulación del layout, microwin layout. Por lo anterior, mostraremos la simulación, como la podemos observar aquí, compañeros y señor tutor. La simulación en layout, el archivo Verilog creado. Observamos también mediante la pestaña de 3D las diferentes capas creadas de nuestro diseño
En la simulación del programa MicroWin Layout, observamos la simulación de las diferentes capas realizadas. Muchas gracias, señor tutor. Este es entonces la realización del video del trabajo colaborativo correspondiente a la fase 3. Muchas gracias.